Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Sofía Pérez Cortés y este pequeño podcast será para el trabajo final, para la materia lesiones deportivas. Les voy a hablar sobre todos los tejidos en los que abordamos durante la clase y exploraremos las lesiones más comunes dentro de la halterofilia o levantamiento de pesas, siendo este un deporte que se compone por dos movimientos. El primero es el arranque, que es un movimiento con la barra en donde tienes que llevarla desde el piso hasta por arriba de la cabeza, recibiendo en una sentadilla profunda y en un solo movimiento. Y el envión, que se trabaja en dos tiempos, que es un movimiento que va del piso primero a los hombros, y ya que está en los hombros, sube por arriba de la cabeza, y el objetivo es lograr cargar el mayor peso posible y con la mejor técnica, obviamente. Entonces, pues entendemos que es un deporte de fuerza, tanto de fuerza máxima como fuerza explosiva, porque tienes que mover una gran cantidad de peso. Vamos a tener como objetivo el comprender cómo se dañan los tejidos, cómo tratarlos y sobre todo cómo prevenirlos a través de la preparación física y pues de lo mismo sobre el área. Vamos a abordar o se va a dividir el tejido de la piel, el músculo, los tendones, ligamentos y articulaciones, huesos y el sistema nervioso. Vamos a dar énfasis a cada uno de estos 6 puntos en particular. Bueno, en primer lugar la piel. Las lesiones dérmicas ocurren en este deporte normalmente porque tenemos el contacto directo con la barra y además por otros agentes que se utilizan muy comúnmente durante el deporte. La magnesia, el polvo de magnesia o magnesio, que se utiliza en las manos para secarlas y que nos permita tener el mejor agarre posible y que pues no se nos suelte la barra a mitad de movimiento. Si vamos de abajo hacia arriba, normalmente un levantador de pesas se va a caracterizar porque tiene toda la parte de las espinillas. La piel en las espinillas la tiene pues sí dañada, con algunos raspones, cortadas por lo mismo que la barra necesita pasar muy cerca del cuerpo, prácticamente rozando, y muchas veces pues roza además, y llega a sangrar esta zona de las espinillas. Lo mismo pasa que va subiendo, y en los muslos pasa lo mismo. Hay un roce repetitivo. Dentro de los muslos también hay golpes. Al momento de bajar la barra muchas veces, en ejercicios de técnica, bajas la barra a los muslos y pues el golpe es seco, directo. Hay una flexión de rodillas, pero pues el golpe directo a los muslos va directo. Vamos subiendo y ya llegamos a la zona, pues primero las manos. Las manos, pues normalmente un levantador es muy común que las tenga muy dañadas. Por lo mismo la barra, la magnesia. Los callos en diferentes zonas, hasta en zona del pulgar. Hay mucha callosidad que pues ya nos va a ayudar después para que tengamos un mejor control de la barra. Y que obviamente pues hay cuidado. Más arriba llegamos a la zona de los hombros, de las clavículas, que igual reciben muchos impactos directos. La barra descansa sobre esa zona, entonces normalmente hay muchas abrasiones, moretones, está el impacto directo. O sea, también llega a tener un callo esa misma zona de la piel, por lo mismo de que siempre hay una barra ahí directo. Y pues ya hablando como en accidentes, pues nos podemos pegar en la zona de la barbilla, nariz, frente. También es muy común el pegarse por alguna distracción o cualquier cosa con la barra. Todo va a ser siempre directo con la barra. Dentro de la prevención, que es lo que nos importa, sería el tener el cuidado con los callos. Tiene que buscar limarlos con herramientas estériles, herramientas que sean correctas para eso, o acudir a algún lugar donde nos puedan apoyar con un limado de callos en las manos. Si hay ampollas, igual tenemos que cuidarlas y hacer la limpieza correspondiente, agua, jabón, agua oxigenada, etc. Normalmente se utiliza cinta, ya sea micropore, tape o algún otro tipo de cinta para protegerse ahí en caso de haber alguna herida abierta y que no se continúe lastimando la zona. Y pues también hablamos de una técnica correcta, porque si bien se mencionaba que la barra va muy pegada al cuerpo, pues hay que tener mucho cuidado con eso y evitar que se haga un problema más grande en la piel, como una dermatitis, alguna cosa así, que nos pueda afectar. También dentro de la terapéutica hablaríamos de la limpieza correcta de las barras, el equipo, los discos, el lavado constante de manos, que pues tiene que existir siempre en todos los deportes, desinfección, que entra en lo mismo. Si tenemos una herida abierta, pues ayudarle a la misma, o sea, y si no podemos parar de entrenar, pues cubrirla con alguna cosa que nos proteja la piel para que no se siga dañando. Vamos a pasarnos al músculo. Hablamos que los músculos sufren distensiones, microdesgarros, desgarros y contracturas por las cargas elevadas. En estudios del 2023 se señala que la fatiga neuromuscular reduce el control técnico y aumenta el riesgo de alguna lesión a nivel muscular. Porque si tú en algún punto de levantamiento te aflojas,
ahí es donde puede existir un riesgo de lesión. Los más comunes que yo creo que se ven sería una distensión del bíceps y del deltoides por tirones explosivos. Se suelen hacer jalones o tirones con arriba del 100% del peso de un máximo y pues por muy arriba del peso corporal, ¿no? Entonces, un mal jalón en una mala técnica puede haber una distensión del bíceps, que también se ha visto y es muy común. Microdesgarros en erectores espinales por sobrecarga, lesiones del glúteo medio por mala estabilidad pélvica. Creo que aquí lo más relevante, lo que se destaca, la parte del cuádriceps, porque como mencionábamos antes en la piel, el cuádri recibe toda la carga del impacto directo con la barra en algunos ejercicios. Uno creería que a lo mejor lesiones musculares a nivel espalda serían las más comunes, pero yo creo que serían de las menos comunes, porque realmente se cuida y se fortalece mucho toda esa zona del core, cadera, y toda esa parte. Entonces, realmente sí hay lesiones, pero normalmente a lo mejor serían algunas contracturas por sobrecarga. Para la terapéutica, hablamos de prevención. Siempre va a ser importante nuestro calentamiento basado en una activación neuromuscular, o sea, no nada más empezar a movernos por movernos, sino movernos conscientemente para que nuestros músculos activados desde los receptores del cerebro entiendan que vamos a realizar una actividad muscular de alto impacto y que como que entren en este proceso, ¿no? Que nuestro cuerpo se active completamente. Un control de cargas, una buena planificación y dosificación del entrenamiento siempre van a ser importantes porque pues la mayoría de lesiones musculares y de aquí en adelante vienen ya por una mala programación, tal vez, una mala dosificación y a veces una mala técnica o que el atleta no sigue la dosificación que tenía. Me parece importante las visitas constantes a el fisioterapeuta para pues checar que todo esté correcto. Dentro de la terapéutica tendríamos ya en una lesión una crioterapia inicial en dependencia de la lesión, claramente. Me pasó una lesión ahorita, entonces crioterapia 24, 48 horas después, entre 12 y 15 minutos de frío. De ahí pues ya a lo mejor iniciamos con tratamientos un poco más complejos, con electroterapia, con algún tipo de TENS. Pasamos ahora a los tendones. Los tendones dentro de mi deporte van a soportar fuerzas explosivas. Las lesiones más comunes serían las tendinopatías rotulianas, aquilea y del manguito rotador. La del codo, una epicondilitis a lo mejor. Creo que realmente sí, estas 4 serían como las más comunes. La tendinopatía rotuliana, en levantamiento de pesas, prácticamente todos los días realizamos sentadillas en movimientos muy profundos con mucho peso, que a la larga, ya al contar todos los kilos que se levantan diariamente, a la larga obviamente va a provocar un desgaste en esta zona de nuestras rodillas y que si al principio no se atiende, pues se puede ir empeorando y puede desatar en otras condiciones. De ahí, manguito rotador. Se realizan muchos movimientos por arriba de la cabeza, con la barra por arriba de la cabeza. Entonces, los hombros adoptan una posición un poco incómoda para la gente que no está acostumbrada. Tenemos que trabajar ahí mucha movilidad articular de mis hombros para que mi rango de movimiento siempre sea mucho más amplio y ninguno de estos movimientos me resulte ningún tipo de dolor. De talón de Aquiles, lo mismo, pues el talón soporta mucho peso, mucha cantidad. Siempre hay que estarlo fortaleciendo para que ese tendón esté siempre pues al 100. La otra es la de el codo, tríceps, que realmente siempre se busca un bloqueo constante. Entonces es el pasar de la flexión al bloqueo en cuestión de segundos por arriba de la cabeza y con un peso alto, pues sea una contracción muy rápida que muchas veces puede, principalmente si no está bien fortalecido el tríceps, puede haber ahí alguna lesión. Dentro de sabemos que aquí la literatura reciente nos va a destacar la importancia del estímulo excéntrico como base terapéutica. Dentro de mi prevención vamos a hablar de una fuerza estabilizadora y una programación del volumen. Volvemos a lo mismo de la dosificación del entrenamiento y de mi fuerza estabilizadora. La fuerza va a ser siempre el pilar de más en específico, pero de todos los deportes, ¿no? Si uno no tiene fuerte cualquier zona de la que acabamos de hablar, pues desde ahí está el riesgo un poco más amplio de la lesión. Dentro de la terapéutica hablamos de pues mis mismos ejercicios excéntricos que venimos hablando. Hablamos de ultrasonido, láser y masaje transverso profundo. El ultrasonido terapéutico se ha comprobado que tiene muchos beneficios dentro de los tendones y es uno de los principales tratamientos hoy en día, dar tendinopatías normalmente, junto con electroterapia. Continuamos con los ligamentos y las articulaciones. Las articulaciones de muñeca, hombro y rodilla son críticas. Los esguinces y la irritación femororotuliana son muy frecuentes aquí. Un desgaste
de mis mismas articulaciones por una sobrecarga de peso, por cargar pesos muy altos, normalmente todos los días, ¿no? Trabajando por arriba del 80% del 1RM. Entonces, las articulaciones van a sufrir un desgaste constante y que si a esto le sumamos una mala técnica o una mala dosificación del entrenamiento, pues ahí es donde tendríamos un problema más grande dentro de las articulaciones. En específico, tendríamos algunos esguinces de muñeca por la recepción incorrecta en algunas cargadas por arriba de la cabeza, recepción de barra, etc. Una laxitud articular en los hombros por sobreuso. La laxitud es muy frecuente y ocurre en muchas partes. Los hombros es igual, es muy común. Y también en los codos. Bueno, dentro del tratamiento y en dependencia de la lesión, sería una inmovilización parcial y ya en dependencia de lo que sea el diagnóstico y lo que diga el fisioterapeuta. Tendremos nosotros trabajos de propiocepción para fortalecer estas partes, estas articulaciones, trabajarlas, hacer ejercicios. Tenemos que darle diariamente ese enfoque para prevenir alguna lesión, hablando a nivel ligamentoso y articular. Vendajes funcionales normalmente dan estabilidad y muchas veces sirven como una ayuda psicológicamente hablando, porque pues hacen que el atleta esté un poco más confiado al tener ese soporte extra para sus levantamientos, sus competencias. Vamos a hablar también de un trabajo de estabilidad. Hablamos en la lesión de tendón de Aquiles, una movilidad eficiente y una técnica en recepción para pues evitar tener mayor control motor de nuestro trabajo. Pasamos a los huesos. Aquí hablamos de algunas fracturas por estrés, fisuras, compresiones vertebrales que van a ocurrir por una sobrecarga crónica. Tanto impacto, pues el hueso va a ceder en algún momento. O normalmente se dan mucho las fisuras por lo mismo del impacto en la barra, ¿no? Y pues hay algunas calcificaciones óseas que se crean, por ejemplo, en la clavícula. La clavícula, de tanto recibir impactos, es muy común ver a levantadores de pesas con unas clavículas muy prominentes o muy sobresalidas. Es ya como una adaptación de su cuerpo a los mismos estímulos de la barra. Creo que fracturas en general no son tan comunes de ver, más que por algún accidente, una mala recepción, etcétera. Obviamente una mala periodización del entrenamiento y técnica, pero sí es un poco complicado llegar hasta una fractura. Y pues independencia del grado y del tipo, siempre se va a tener que acudir con un especialista, un ortopedista, para que pues él indique el tratamiento más adecuado para el acomodo de ese hueso. Dentro de la terapéutica podemos utilizar una descarga de peso. Obviamente vamos a fortalecer nuevamente la zona, mantener la movilidad poco a poco hasta llegar a los pesos que levantaba la persona, ¿no? Y un reajuste biomecánico para que no haya compensaciones de un lado o del otro. Entonces, que nuestro cuerpo esté completamente alineado y correcto para continuar deportivamente. Hablando del sistema nervioso, las compresiones nerviosas ocurren por técnicas deficientes o tensiones excesivas. Hablamos a lo mejor específicamente de una compresión del nervio radial por un agarre excesivo ya dentro de la misma mano, que pues es muy común ya los dolores a este nivel y a lo mejor llegan a ser un poco crónicos. Y este tipo de lesiones, hablando en el nervio, también una neuralgia cervical por una mala postura en los jalones. Independientemente del peso y todo, pues también habría que checar la biomecánica del atleta y su composición. En el tratamiento hablamos de una movilización neurodinámica y de una corrección postural, que todo viene dentro de lo mismo, ¿no? Una variación de agarres, movilidad neural y una ergonomía. La terapéutica sería una neurodinamia y pues realmente observar y entender que todo es un conjunto. En cada una de estas lesiones no se va a desarrollar por sí misma. Esto viene ya de antes, de a lo mejor de una sobrecarga muscular ya de tiempo atrás. Entonces hay que siempre estar muy al pendientes de todas las molestias, de todo lo que el atleta refiere a sentir durante sus entrenamientos, antes, durante y después de sus entrenamientos. Acudir a sus sesiones de fisioterapia y siempre una buena programación, dosificación del entrenamiento según sea su nivel. La cultura física nos va a permitir abordar estas lesiones desde la readaptación, la enseñanza técnica y una prevención a largo plazo. Una correcta intervención nos va a garantizar el rendimiento y una longevidad deportiva. Sí buscamos sacar el mayor provecho de nuestro atleta, pero siempre cuidando de él, ¿no? Buscando que el deporte, aunque hablemos de alto rendimiento, sea lo más sano posible para todas las partes y cuidar al atleta, cuidar nuestros entrenamientos de calidad y ser unos profesionales completos dentro de la cultura física
que podamos tanto prescribir entrenamiento como ayudar a otras personas a mejorar, prevenir lesiones, ayudar en lesiones, etc. Entonces, la cultura física y tener el conocimiento de ese tipo de lesiones en cada grupo o tejido más bien, nos va a permitir ser unos profesionales en el medio mejor preparados y capaces de enfrentar cualquier reto que se nos ponga enfrente. Muchas gracias.